Dios me los bendiga, hermanos, hermanas. Que la gracia del Señor sea sobre cada uno de ustedes en este hermoso día. Qué bueno que como iglesia podemos orar unos por otros, así que tenga presente todos estos hermanos, hermanas, que su salud está comprometida, pero hay una iglesia comprometida en interceder por ellos y un Dios comprometido en respondernos, así que damos gracias porque podemos ir delante de Él a pedir por nuestros hermanos y hermanas. Ayer pasamos un tiempo lindo aquí con las parejas, estaban ahí, disfrutamos, dimos chistes, repetí, todas esas cosas ahí, la pasamos bienísimo. Vamos a la Sagrada Escritura, en Génesis capítulo 42, versículos del 6 al 9. Génesis capítulo 42, versículos del 6 al 9. Y dice la palabra del Señor: José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron rostro en tierra. En cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza. ¿Y ustedes de dónde vienen? Venimos de Canaán para comprar alimento, contestaron. Aunque José los había reconocido, sus hermanos no los reconocieron a él. En ese momento se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: de seguro ustedes son espías y han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. Padre, te adoramos, te bendecimos, estamos ante tu presencia y pedimos que hables a lo profundo de nuestros corazones en esta mañana. Necesitamos escuchar de ti, necesitamos tu dirección. Permite que no pasemos por alto lo que tú nos provocas, nos inquietas, y que lo abracemos de una forma determinante para servirte, adorarte, buscarte y servir a la gente que nos rodea. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La historia de José es una historia muy, muy bonita y tiene muchas enseñanzas. Si usted no la ha leído, la tiene de asignación. Léala, pero es bien bonita. Yo le voy a tratar de hacerle un resumen para ponerlos en contexto de lo que queremos hablar, pero José era de los menores de los hijos de Israel, el penúltimo, y era un jovencito al que Dios estaba inquietando con sueños y con visiones. Pero esos sueños, esas visiones, a veces aunque Dios está tratando con uno y uno puede quizás empezar a percibir eso, otros no lo perciben y puede ser un problema para otros. Es interesante, ahorita René decía, pues, ¿quién no tiene problemas? Mire, usted no solo tiene problemas, a veces usted los crea también, no se haga. Pero en el caso de José, a José se le complica la vida porque Dios es que le está creando problemas, porque le está llamando, le está dando visiones, lo está inquietando. Él se los comparte a ellos, tenía 17 años, se los comparte a sus hermanos y sus hermanos lo ven. ¿Qué te pasa a ti? Pues porque en la descripción de los sueños se está colocando él como si estuviera en un puesto jerárquico por encima de ellos y ellos estuvieran recibiendo o respetando esa autoridad, ¿no? Y tuvo 2 sueños, incluye a su papá también, lo menciona, y están ahí en la Biblia, los describe, pero José era talentosísimo, haciendo lo que le correspondía. Era un muchacho muy diligente, así que el papá lo puso de espía de sus hermanos y le dice: vete, chequeame aquellos, que aquellos son sinvergüencitas, los hermanitos se las traen. ¿Cuántos no se las traían cuando eran jóvenes? No cuente, no dé testimonio de esas cosas, pero los hermanos de José eran tremenditos y cuando lo ven venir le dicen: ahí viene el soñador. Lo agarraron, lo metieron en una fosa, en un pozo. Estaba vacío, gracias a Dios no había agua, pero lo metieron allí. Mientras ellos comían y celebraban, estaban decidiendo qué hacer con el pobre muchacho. Se dieron cuenta que venían unos mercaderes, así que deciden venderlo por 20 piezas de plata. ¿Ok? Y se lo venden a un mercader que luego lo pasa y lo venden en Egipto
allá pasa a vivir en la casa de un tal Potifar. El muchacho tenía talento, como les dije, tenía como 17 años cuando lo venden. Y comienza este muchacho a destacar y a despuntar como administrador, así que Potifar le confía toda la casa. Pero la esposa de Potifar se fija en él y decía que es muchacho más guapo y elegante. Y empieza a coquetearle, a buscarlo, a sondearlo. Y él, pues, la detiene. Y como él no le corresponde a ella, pues ella se inventa el cuento de que él trató de forzarla. Mira qué chismosa es esa muchacha. Así que le creó un gran problema porque entonces Potifar se defrauda de él. Obviamente le crea a su esposa, lo meten preso. Y allá preso, el muchacho sigue con mucho talento de administrador, se gana la confianza del carcelero principal y lo ponen a cargo de la prisión. Y allí él le revela sueños a un panadero y un copero que estaban presos también. Y en esa revelación de sueños, a uno le dice, en 3 días tú vas a ser restituido a tu posición. Al otro le dice, en 3 días tu cabeza no va a estar contigo. Lo ahorcaron, ¿verdad? Entonces él por el centro del plato le explicó todo eso. Pero al que le dijo que le iban a restituir, él le hizo una nota al cárcel y le dijo, cuando estés allá, acuérdate de mí, no me olvides. No sabemos si se olvidó, finalmente se recordó porque yo pienso que Dios puso a soñar a Faraón. Eso no lo dice el texto, esa es mi interpretación. Pero Faraón soñó porque también ellos sueñan. Así que Faraón sueña. Y tiene un sueño de la famosa, ¿te ha oído la famosa frase de las vacas flacas con las vacas gordas? Qué bonito, léalo bien porque las flacas eran las feas, las gordas eran las hermosas. Aleluya, ¿no? Lea los textos a favor de uno. O sea, ¿qué pasa con ustedes? Nada. Tiempos de sequía, tiempos de dificultad, advirtiéndose Faraón en ese sueño, José lo revela y entonces Faraón se da cuenta, este muchacho, porque él le pregunta, ¿qué debemos hacer? Inmediatamente José espontáneamente le da un plan de acción y dice, ¿qué más? Si tiene el plan, pues pongámoslo a él a cargo. Entonces, del muchachito que metieron en una fosa, vino a caer en la silla de la gobernación de Egipto. Y entonces cuando leemos este relato, es el encuentro que tienen los hermanos de José con José. Ya una vez José está a cargo de distribuir el trigo en los momentos de escasez, de hambre, y ellos vienen a comprarle. Y ese es el momento que hemos leído aquí. Ahora, ¿por qué traigo todo esto? Porque este muchacho nos enseña tanto y este relato nos enseña tanto. Primero, José, Dios está tratando con él en su juventud. Ayer hablábamos de los jóvenes, cómo manejar la juventud, y decíamos, la juventud en este tiempo tiene momentos difíciles. Yo les mencionaba, siempre lo hemos tenido, vamos, piensa en su adolescencia, qué momentos difíciles vivíamos. Quizás hoy pueden ser diferentes los retos, pero siempre han sido difíciles, siempre han sido difíciles. Pero hoy aquí yo quiero puntualizarles algo. La juventud es un momento en la vida en la que Dios también trata con el ser humano. Y José, siendo joven, Dios se empieza a acercar a su corazón. Así que no descarte que dentro de las luchas que tienen los jóvenes, también posiblemente tengan el reto y el desafío de discernir la voz de Dios que hace rato les está inquietando y les está tocando. Piensen los jóvenes que les rodean, piensen los jóvenes de aquí de la iglesia, piensen los jóvenes de su vecindario y deje de estar pensando, pues ese muchacho cuando sea grande va a ser terrible, o ese muchacho, Dios mío, que no, empieza a mirarlo como alguien al que Dios le tiene interés, con el que Dios sueña y pone a soñar, con el que Dios tiene planes, metas. Y empieza a mirarlos a ellos de esa manera. Y no haga como los hermanitos de José que lo metieron en una fosa. Haga como Jacob, Israel, que dice la Escritura, que empezó a meditar y a pensar en lo que él le decía. No le cayó bien de golpe,
Pero cuando lo escucha, dice, algo está pasando aquí. Posiblemente Israel dijo, el Dios que estoy sirviéndole trata también con la juventud. Y yo debo de ser facilitador. Asegúrese que la juventud cuando recuerde, que esté mayor y recuerden, y lo recuerden a usted, no lo recuerden como quien lo tira en el pozo, lo recuerden como el que facilitó para que sus sueños, sus metas puestos por el Señor en su corazón se cumplan. Yo creo que tiene que haber un momento en que nosotros nos demos cuenta de que vamos, Dios tiene planes, sueños con nosotros en cualquier etapa de la vida. Pero hay unas etapas de vida cuando ya hemos cogido bastante. ¿Pueden decir amén? No se sientan tan... Cuando ya hemos corrido bastante, donde usted no solamente tiene que ocuparse de sus sueños, tiene que mirar que los jóvenes también sueñan y tienen que ser apoyados porque esos sueños vienen de parte de Dios. José nos enseña muchísimo de esto, porque él interesantemente, posiblemente no entendía, posiblemente compartía sus sueños, porque a veces pensamos que porque Dios está tratando con nosotros ya no lo sabemos todo y lo entendemos todo. José no entendía muchas cosas, José vino a entender después, pero sí estaba sintiéndose inquietado, a lo mejor le compartía a sus hermanos, aún a sus papás, buscando cierta dirección, cierto apoyo, y lo están pasando por alto, lo están sintiendo. ¿Qué le pasa a este muchacho? Si hubiera, gracias a Dios que no había cannabis para ese tiempo, porque a lo mejor dice, este se nos está perdiendo, está usando cannabis, algo está haciendo. Pero no, el muchacho lo que está haciendo es inquietado por Dios. No lo entendía todo. Quería dirección, pero empezó no solamente a descubrir que Dios le hablaba a él en sueños y en visión, sino que también Dios le hablaba a otros, que él no era el único. Óigame, aprenda eso. A veces somos muy celebrando mucho, porque Dios me dijo, Dios me habló, Dios me reveló, y a ti nada más. Una vez un pastor, alguien se levantó y dice, pastor, yo lo veo a usted yendo al África de misionero y Dios me dice que vaya al África. Y él le dijo, pues que me lo diga a mí, que yo sé que voy a ir. Porque cuando Dios va a tratar contigo, te va a hablar a ti, te va a inquietar a ti. A lo mejor no lo entiendas todo, pero algo sí vas a estar seguro, que Dios te está llamando. Y que no solamente te llama a ti, llama a otros. Y si hay algo genial de José que nos enseña, es que no solo José aprendió a tratar de entender esos sueños y las inquietudes que Dios ponía, sino que desde joven empieza a ayudar a otros a que entiendan la visión y los sueños que tienen. Cuando está preso, que vienen estos dos hombres, uno copero, uno panadero, él los ayuda a entender sus sueños. Ellos no están entendiendo, estaban inquietos y él les empieza a explicar, mira, tú vas a estar en 3 días dándole la copa de nuevo al rey. Acuérdate de mí cuando estés allá. Al panadero le dijo, tú no, en 3 días pasarás a mejor vida. Esos van a ser tus últimos 3 días. No lo dijo así, eso es parafraseando yo acá. ¿Okay? Pero dése cuenta de cómo él está y hablando con sinceridad, con honestidad, no solo entendiendo lo que Dios quiere. Iglesia, así tenemos que ser. Entender lo que Dios quiere con nosotros, pero entender lo que Dios quiere con otros y no sentirnos celosos ni por debajo ni por encima, sino sabiendo que Dios da una manifestación de su Espíritu para provecho de todos y por todos. A veces leemos ese texto, Dios da provecho, da la manifestación del Espíritu para provecho y pensamos que es para mí personalmente. No, es para todo. Y esto ya se lo he dicho antes y se lo repito hasta que se lo graben. Cuando Dios te da algo en el Espíritu, no estás solo pensando en ti. Deberían decirle amén. ¿Qué pasa con ustedes? Al que le pusieron anestesia fue a mí. Cuando Dios te da algo en el Espíritu, no es solo para ti, es para que en función de ti muchos más se bendigan.
José está experimentando eso, está sintiendo eso. Y está apoyando la visión de otros. Y está ayudándolos a discernir y entender. Y gracias a eso, cuando Faraón sueña y tiene el mismo problema, que no entiende lo que sueña, entonces el copero se acordó, ay, espérate, si había un muchacho que estaba preso conmigo, que él lo hacía lo más chévere, y lo hizo conmigo, y lo hizo con el panadero, y lo que dijo se cumplió. Lo explicó bien. Tráiganlo, dijo entonces Faraón. Entonces usted se da cuenta cómo Dios se mueve, comienza a inquietar, comienza a tocar nuestros corazones y nos facilita no solo para nuestro crecimiento, sino el crecimiento de los demás. Mi hermano, crecemos en comunidad y no crecemos solo. Si usted está creciendo solo y otros no crecen, pues usted se está convirtiendo en una verruga, en un quiste canceroso. Sí, porque eso es lo que es el crecimiento, ¿verdad? El crecimiento debe ser natural, debe ser de apoyarnos. Asegúrese que si usted crece, otros crezcan. Asegúrese que lo que le edifica a usted, le edifique a otro. Que lo que le bendiga, bendiga a otro. Que su bendición no es para usted nada más y usted la guarda y ay, no la mire, no la toque. No, es para todo. Todo aquel que se pueda beneficiar, todo aquel que se pueda aprovechar. Compártale lo que Dios le está dando, lo que está recibiendo por gracia, délo por gracia, para bendición de otros. José tuvo una experiencia bien difícil, una trayectoria terrible. Curiosamente, no entendía todo lo que iba a pasar, lo iba descubriendo. Pero algo interesante que nos enseña José, además de ayudar a otro en sus sueños y visiones en el camino, de hecho, definió primero los destinos de aquellos en sus sueños y visiones que los de él primero. Pero algo que él entonces comienza a enseñarnos es con la humildad que él persevera. Porque era fiel a Dios aún cuando papá le descargó que cuidara a sus hermanos. Siguió siendo fiel a Dios cuando lo ponen en la fosa allí del pozo. Pero cuando lo subieron allá a la silla de la gobernación, siguió siendo fiel a Dios. No se le subieron los humos a la cabeza. No dijo, wow, ahora yo soy el gobernador de Egipto. No, fue fiel en el pozo, fue fiel en la casa de Potifar, fue fiel en la prisión y fue fiel a Dios en la gobernación. Así somos nosotros cuando buscamos al Señor. Mientras entendemos lo que Dios quiere en su completa profundidad para nuestras vidas, en el mientras tanto, tenemos que seguir sirviendo al Señor y siendo fiel. Miren, en una ocasión yo hablaba con un pastor, amigo mío, traté de ayudarlo ahí. Pero entonces él me traía la lucha porque él está inquieto, está en el llamado y yo estoy convencido que lo tiene. Y él está inquieto y quiere hacer cosas y él está tratando de definir dónde es que Dios lo quiere. Y él me decía, pero Marco, no logro precisar. Yo sé que Dios tiene cosas, yo sé. Y yo le decía, yo creo que sí. Y ahí le añado, pero mientras tanto. Y él ocupado en lo que entendía que quería y Dios con él y tenía que hacer. Y yo le digo, mientras tanto, enfócate en el mientras tanto. Porque en el mientras tanto no te vas a sentar en una silla a esperar hasta que Dios te defina. En el mientras tanto, haz lo que esté a tu mano hacer para la gloria del Señor. Por eso José cuidaba a sus hermanitos, por eso José cuidó la casa de Potifar, por eso José cuidó la prisión donde estaba. Aún la prisión la cuidó. Y luego en la silla de la gobernación honró a Dios, porque en el mientras tanto se da la claridad de lo que Dios tiene contigo. Tú tienes que practicar la fidelidad haciendo lo que esté a tu mano hacer. Yo no sé si me estoy explicando bien, pero José en eso es extraordinario.
Hay gente que, no, es que yo no he descubierto, yo no voy a hacer nada hasta que Dios no me diga exactamente qué quiere. No vas entonces a descubrirlo nunca. Se descubre lo que Dios quiere contigo, descartando y dándote cuenta de lo que no quiere contigo. Primero tú descubres para lo que Dios no te quiere, para entonces descubrir en lo que Dios te quiere. ¿Y cómo se descubre lo que para que Dios no te quiere? Haciendo y tratando cosas. Yo escuchaba una vez un hermanito que él nos contaba, de hecho, un curso de capellanía que cogía con Denny. Y había un hermanito bien buena gente, esa gente bien dulce. Y él decía, yo quiero ser capellán en los hospitales. Yo jamás voy a ir a una prisión. Y nosotros, por curioso, le preguntamos, ¿qué pasó? Porque a él lo metieron 3 días injustamente en una prisión de las que están en los cuarteles. Y él dice, eso me bastó, yo jamás voy a entrar ahí. Él descubrió para lo que no quería, ¿no? Yo recuerdo que Caleb fue una vez un retiro de misioneros, ¿te acuerdas, Caleb? Y Caleb fue allí a ese retiro y explicaron lo que eran las misiones, dieron testimonio de lo que eran las misiones. Yo me acuerdo que Caleb llegó bien entusiasmado del retiro. Papi, mami, chacho, esos testimonios, esas misiones. Y empezaron a decir un montón de cosas y él contándonos todo con ese entusiasmo. Y después nos dice, ahora algo que yo aprendí es que yo no voy a ser misionero. Y cuando él me dijo eso, yo, pues el retiro estuvo bueno. Porque malo sería que todos salieran de allí queriendo ser misioneros, incluso hasta los que Dios no está llamando para ser misioneros, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos que darnos esa oportunidad y donde mejor ustedes descubren que Dios lo puede usar con potencia y poder, es tratando haciendo cosas. Ore por los enfermos, si ve que se van al Señor, deje de orar por los enfermos, dedíquese a otro ministerio. No es su talento orar por... Lo que esté a su mano hacer, hágalo. En el mientras tanto. A veces nos ocupamos y yo siento una iglesia que a veces que estamos hablando mucho de propósito y que yo quiero descubrir mi propósito y la gente vive toda la vida descubriendo su propósito y jamás lo acaban de descubrir. No, en el mientras tanto vamos a ver la gloria del Señor con mayor fuerza y poder, incluso cuando descubrimos nuestro propósito. Porque mientras tanto donde vamos a descubrir y experimentar el poder de Dios es en nosotros. Porque Dios nos está formando, nos está puliendo, nos está enmarcando para que podamos hacer las cosas que tenemos que hacer en el momento de Dios. Cuando subieron a José a la gobernación en Egipto tenía 30 años. 17 cuando lo vendieron, pasaron 23 años para llegar a la silla de la gobernación. Y usted dirá, pues gloria a Dios, ahí se dio el propósito, porque a veces la gente ambiciosa, ahí es donde ve el propósito de Dios. No, el propósito de Dios no se dio ahí. No era que José fuera gobernador. A veces la gente dice, no, que Dios tiene unos propósitos contigo, unos propósitos grandes. Ay, Dios no da propósitos chiquitos. Todos los propósitos de Dios son que hacernos famosos, posicionarnos, colocarnos. Cuidado con eso. Los propósitos de Dios siempre son hermosos y maravillosos. A veces pensamos, no, porque yo tengo un plan grande. Porque yo tengo recursos grandes. Porque yo tengo un diseño grande. Pues ahí está el Señor. Cuidado. Los de la Torre de Babel tenían todo eso. Y Dios no estaba ahí. Dios tuvo que bajar a ver lo que estaban haciendo. Un plan grande, mi amado hermano y hermana, es que Dios esté diciéndote que haga algo.
Eso es lo grande, no por el plan mismo, por el Dios grande que te lo está pidiendo. La grandeza está en que Dios te mira a ti, me mira a mí, siendo quienes somos, cuenta con nosotros. Esa es la grandeza, que viendo nuestra pequeñez, viendo nuestra humanidad, viendo nuestra simpleza, viendo nuestros errores y nuestras dificultades, Dios se empeña en creer en nosotros más de lo que tú y yo creemos en nosotros mismos. Y eso es lo grande. Y nos confía su propósito y su voluntad. José preservó su familia. Ahí es que estaba el propósito de Dios. De otra manera, su familia se hubiera eliminado, de muertos de hambre. Pero gracias, curiosamente, usted se da cuenta cómo Dios estructura todas las cosas y las cambia. No detuvo lo que le hicieron a José, pero los estructuró tanto que aquel que quería ser extinguido, vendido o muerto, vino a ser el que preservó de la extinción a su propia familia. ¿Se da cuenta el propósito grande de Dios? No tenga temor a las dificultades del camino. No tenga temor a los tropiezos en el camino. A esos que se dan en el mientras tanto. Si Dios te puso el corazón a soñar, sigue soñando. Aférrate a ese sueño y no te detengas hasta que lo veas cumplido. Olvídate si el mientras tanto es de dificultades, de camino pedregoso, como quiera, mantén el paso, pues sé firme y ve la gloria del Señor, preservándote a ti, a los tuyos y a todo aquel que te rodea. ¿Nos enseña mucho José o no nos enseña? Seguro que nos invita a soñar. En tiempos difíciles, en tiempos donde no nos entienden, en tiempos donde no comprenden, en tiempos donde la gente, algunos reconocen nuestras habilidades y nuestros talentos y otros las envidian o las atacan. En tiempos donde otros se comparan o se amenazan. En tiempos donde otros quizás hasta conspiran contra nosotros. Pero usted manténgase firme, amándolos a todos. Me encanta este encuentro. Este relato es bien conmovedor. Usted debe salir de aquí hoy y leerlo con calma en su casa. Pero José, cuando se encuentra con sus hermanos, él los reconoce, pero ellos no los reconocen. ¿Qué van a reconocer si ya están manduletes de 30 años? Esto es como cuando usted va a las clases, a las reuniones de clase graduada. ¿Usted ha ido? Hay gente que yo me alegro cuando me dice, Marco, estás igualito. Y yo, gloria a Dios. Porque malo es aquel que no está ni igualito, y no solo ni igualito, irreconocible. José no lo reconocieron, pero él sí reconoció a sus hermanos. Y se puso tenso, yo no creo que lo estaba haciendo de... Bueno, vamos, le hicieron mucha, lo pusieron a sufrir, lo sacaron de la falda del padre. Eso no se hace. Nunca haga nada que saque a una persona de la falda del Padre Celestial. Así que él dijo, nah, ustedes son espías. Se puso tenso con ellos. Pero cuando le traen léalo. Cuando él hace su truco, él quiere verlos a todos. Cuando le traen a los otros hermanos, dice que se encerró en el palacio. Y dice que su llanto se escuchaba en todo aquel lugar. Un llanto con una mezcla de todo. Del dolor, del recuerdo de lo que le hicieron. Pero del recuerdo nostálgico de ver que Dios nunca lo dejó, que Dios estuvo con él, que Dios lo sostuvo y lo levantó y le permitió ver su sueño, entenderlo. Dice que él recordó su sueño, no solamente recordó a sus hermanos, recordó lo que Dios estaba trabajando con él, y desde ahí llora con llanto profundo, pero con un corazón que se da a conocer a sus hermanos y provoca la reconciliación.
Le puso a sus hijos Manasés y Efraín, porque dijo, Dios me hizo olvidar la casa de mi padre, y refiriéndose a todos los dolores y cantazos, y me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¡Wow! Ese es el Dios que servimos. Un Dios que sus propósitos no se detienen, con su buen trato para nosotros no lo olvida, que su amor nos sostiene y aún en las condiciones difíciles nos pone a fructificar. Nos pone a estar de pie para levantar a otros y ponerlos de pie, a fructificar para que otros fructifiquen. Iglesia, hoy más que nunca tenemos que llenarnos de sueños, de visión de parte de Dios. Tenemos que llenarnos de ser facilitadores de los que sueñan y tienen visiones de parte de Dios. Y de esas visiones de construir, de esas ganas de restaurar, de levantar, de hacer la diferencia. De esas que tratan de discernir qué hacemos en tiempos duros para presentar el reino de los cielos a tanta gente que lo necesita. Como iglesia estamos llamados a eso. Como iglesia estamos para servir. Puestos de pie, hermanos míos. Cuando yo di mi primer sermón en esta iglesia, el altar estaba allá, por eso el bautisterio está allá. Me acuerdo del pastor que teníamos, un americano de descendencia polaca. Me dice, hermano Marcos, usted va a predicar el domingo, entre de 2 domingos. Y yo, era mi pastor, yo no me atrevía a decirle que no. 17 años, ¿qué sabía yo de cómo preparar un sermón? Me acuerdo del primer sermón que di. Hablé de la mujer sirofenicia, no, la mujer de flujo de sangre. Mira, un mocoso de 17 años hablando de una mujer con problemas en su menstruación. Pero de eso prediqué. Me acuerdo del sermón, se lo puedo dar ahora. ¿Quieren oír? No se hagan. No se hagan. Sean honestos. No, pastor, vámonos ya. Yo no entendía muchas cosas, pero sí sabía que Dios me estaba llamando. Quizás tú no tienes que entenderlo todo, solo saber que Dios te está llamando. Y que llama a otros. Y que juntos necesitamos hacer equipo y apoyarnos para descubrir. Y en el mientras tanto, hacer con pasión todo lo que esté a nuestro alcance para la gloria de Dios. Inclina tu rostro ahí donde estás. Padre Dios del cielo, habla a nuestros corazones, inquiétanos, provócanos, desafíanos. Que sintamos en lo profundo de nuestro ser que hay mucho que podemos hacer y tú esperas que lo hagamos. Tú nos amaste de tal manera, modelándonos que el amor nos debe mover a entregarnos, a darnos, a servir, a cumplir propósitos para la gloria y honra de tu nombre. Bendice tu iglesia. Hoy más que nunca se necesita una iglesia presente que encarne a Cristo en medio de las comunidades. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Cantamos.